Shalom, shalom, mis amados hermanos, damos la cordial bienvenida a todos, a los que estarán con nosotros en vivo y a los que estarán en una forma diferida. Que el Santo bendito sea, en esta noche te dé la verajá, la bendición, por el simple hecho de esforzarte, de buscar del Creador, de aprender un poquito más de las profundidades de la Escritura, y que el Santo bendito sea, si estás pasando un proceso de alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna situación con los hijos en el matrimonio, que el Santo bendito sea traiga esa paz, esa tranquilidad, esa respuesta a tu vida que has estado buscando una, otra y otra vez en muchos ámbitos diferentes. Que el Santo bendito sea te abra las puertas de tal manera que tú puedas comprender el día de hoy que esto no es en tus fuerzas, esto no es lo que te puedan prestar, esto no es lo que te puedan decir, sino es simplemente la voluntad del Creador. Y hoy es aceptar la voluntad del Creador y esforzarnos en medio de todas nuestras debilidades. Que el Santo bendito sea te dé la fuerza, la capacidad para poder entender este proceso que estás viviendo en tu vida. Damos agradecimiento a todos los amados hermanos de la comunidad, aquellos que están con nosotros en los grupos de estudios. Que el Santo bendito sea te dé esa sabiduría para adquirir ese conocimiento y esa plenitud para llevarte a las sendas antiguas que hablaba el profeta. Pues hoy estamos primeramente en Rosh Chodesh del mes de Sivan, en el cual estamos la luna llena y va a comenzar a acrecentarse hasta llegar al último día, de tal manera que podamos crecer en este mes de Nisan, un mes en el cual se entregaron las tablas, se entregaron prácticamente la Torá. Y esto es muy interesante para nosotros, que es el mes que tenemos que tener relación primeramente con el Creador y después de prójimo a prójimo. Primero es amar al Creador para poder amar a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a nuestro Creador, tendremos la capacidad para poder amar a nuestro prójimo. Hoy te invito a que podamos entender la profundidad de este mes. Camino a Shavuot también, estamos a una semana, menos de una semana a Shavuot, en la cual nos regocijaremos en la entrega de la Torá, la fecha que se derramó el Ruach HaKodesh en Hechos 2, y vamos a ver muchos aspectos de alegrarnos, danzar, ser dignos portadores de la Torá, y en los cuales nosotros apegarnos a la Torá y que la Torá esté en cada uno de nosotros y tener hoy ese conocimiento pleno como lo tiene nuestro pueblo de Israel. Hoy estamos en la porción número 33 del ciclo anual del estudio de la Torá. Estamos en la Parashá Bar Mitzvah, en la cual comprende prácticamente en el libro número capítulo 1:1 al 4:20. Y también tenemos la Haftará en el libro de los profetas, o sea, capítulo 2, versículo 1 al 22. Tenemos también la parte que combina con el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento. Tenemos el libro de Juan, capítulo 1:1 al capítulo 2, versículo 25. Ese es prácticamente el estudio de nuestra semana, en la cual estaremos desde la comunidad Bene Israel. Si tú no tienes todavía una comunidad y vives en Nicaragua, en Managua, te invitamos a que nos visites y puedas entrar al gozo del Shabbat, a la alegría del Shabbat, en el cual nos regocijaremos toda en alegría, aprender de las profundidades de la Escritura para poder
no solo ser oidores, sino aplicar lo que estamos escuchando y leyendo. Hoy he querido poner por tema muy interesante, aunque esta porción tiene muchos elementos importantes, pero quiero aferrarme a cómo se produce el sentimiento o cómo llegar a provocar ese sentimiento de amar a través de cómo podemos entregar. Y el desierto, el significado que significa dar. Y te invito, este Shabbat estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con el estandarte, las banderas, lo que tiene que ver con ese significado tan importante que estableció el Eterno desde la antigüedad. Y vamos a profundizar un poco en ese contexto. ¿Por qué hoy cada país tiene su bandera? ¿Por qué cada institución tiene su bandera? ¿Por qué cada tribu tiene su bandera? ¿Por qué cada organización tiene su bandera? ¿Por qué algunos medios como familia tienen su bandera? Y eso es muy interesante de profundizar en el texto. Esta primera porción, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la temática que nos corresponde. Dice, esta primera porción, Hashem nos habla acerca del censo. Un censo general del pueblo de Israel sin incluir a los levitas. ¿Cómo debían de acampar las 12 tribus de Israel? Aquí el Eterno trae una división, pero no una división como nosotros conocemos. Una división en separación, sin que uno u otro se estén prácticamente viendo, o distancia prácticamente en el cual no hay una relación entre ellos. Aquí vamos a entender qué es cuando el Eterno lo hace acampar directamente a cada quien por clan. El censo y los deberes de los levitas, este otro censo, aparte del primer trabajo de las 3 familias derivadas de la familia de Leví. Rescate de los primogénitos, cómo y por qué se debe su rescate. La tarea de la familia de los levitas, tanto de los coatitas, los gershonitas y los meraritas. Sus labores en el templo. En esta porción está detallada solo Coat, donde proviene Moshe y Aarón directamente. Entramos a la enseñanza que es muy profunda, mis amados hermanos. Esta es una de las porciones muy interesantes, la porción de Bar Mitzvah. Muchos lo ponen como en el título, como en el desierto, pero no solo en su contexto original es el desierto, sino la estepa es la traducción más correcta y más exacta que nosotros podemos abordar dentro de ella. Puesto que es un principio, se formula un censo únicamente para formar la formación del ejército del pueblo de Israel. Pero miramos aquí algo muy interesante en este censo, es que todos los varones de 20 a 60 años debían de dar un aporte voluntario de medio shekel. Es tan interesante este aporte porque hoy, amados hermanos, en el siglo XXI, el mundo nos enseña que hay que dar únicamente y exclusivamente cuando se está bien. Vemos al pueblo de Israel, mis amados hermanos, en el desierto, en la estepa, tenían que dar. Si no, podríamos hoy directamente preguntar por qué debían de dar si estaban en medio de la nada, en medio de un desierto, en medio de una estepa, por así decirlo, en medio de una prueba, mis amados hermanos, en medio de la muerte, por decirlo de esta forma, por las condiciones que significa el desierto, la estepa, que prácticamente en medio de todo eso no hay vida, mis amados hermanos. Y estamos nosotros acostumbrados a dar únicamente y exclusivamente, inclusive las sociedades, los medios, el sistema, te inculcan y te adiestran o te culturizan de una manera que podés dar cuando estamos
en la bonanza, es decir, cuando estamos en la abundancia, cuando estamos bien económicamente, o estamos de buen humor en algunos casos, cuando nos agarran de buen humor y nos agarran alegres, y de esa forma muchas veces el medio, el sistema o la cultura te manipula para agarrar de tus sentimientos y tus emociones y ocuparlo para un beneficio en ciertos sectores. Queremos, o muchas veces queremos impresionar a alguien en algún momento, pues estamos felices cuando estamos normalmente siempre, mis amados hermanos, alegres. Ese es el medio, es el proceso que la gente hoy en día, en el siglo XXI, puede dar. Queremos buscar un puesto de privilegio en algunos casos, damos cuando queremos ganar una posición en la congregación, o cuando estamos de buen ánimo, cuando no tenemos en algún momento tristezas en la vida, pero viéndolo desde el punto de vista, ese dar es sencillo, mis amados, es sencillo y a la vez es fácil, sin esfuerzo. Si me sobra, dice la gente, doy. Si tengo alegría, doy también, y lo damos con más ganas. Si estoy feliz o agradecido con el Creador por un milagro o por un acontecimiento especial en nuestra vida, pues ahí no tengo ningún problema en dar. Esa es una facilidad muy fácil para uno. Cuando tenemos estos medios, estos recursos de facilidad, damos con facilidad sin ningún problema. Si me cae bien la persona, le doy. Por ejemplo, si es un indigente y me cae bien, le doy. Si no me cae bien, no le doy. Hago una sección, aparto, lo recluyo, lo aparto totalmente, mis amados hermanos, a esta persona, y no le damos. Y es así, muchas veces le podemos dar a alguien con mucho gusto y alegría. Hasta le puedo dar, muchas veces dice la persona, le puedo dar el doble, le puedo dar más de lo que tal vez me está pidiendo, y le puedo dar. La pregunta más interesante que nos abre la puerta del cielo en esta porción, mis amados hermanos, de esta semana, es que ¿qué pasa cuando estoy en el desierto? ¿Qué pasa, mis amados hermanos, cuando tú caes en el desierto? ¿Estás en la capacidad para dar? ¿Cómo provoco yo el simple hecho, el proceso de amar para poder dar? ¿Cómo provoco ese proceso? ¿Cómo hago yo para amar a alguien, para poder dar sin ningún problema y obstáculo en la vida, mis amados hermanos? ¿Será hasta el momento, el simple hecho cuando caemos en el desierto, que ahí hay una facilidad, ahí hay una necesidad, ahí hay una circunstancia, ahí hay un medio, ahí hay algo que está aconteciendo en mi vida que es más fácil poder dar? Esa es una muy buena pregunta que nosotros nos debemos de hacer hoy ahí en casa. Desde un principio, el pueblo de Israel estaba sumergido en una fe, en una emuná, en el Creador, mis amados hermanos. Aunque a muchos les costara llegar a esa misma fe, mis amados hermanos. Porque desde el principio lo vemos, porque Israel, mis amados hermanos, siempre, mis amados hermanos, marchaba al oriente. Es decir, siempre marchaba al este, hacia Jerusalén siempre, a la tierra prometida. Y este es un punto normalmente fuerte de referencia que se ha tomado hasta nuestros días, que cuando, mis amados hermanos, muy interesante, cuando estemos en cualquier lado del mundo que nos encontremos, nuestras súplicas y siempre nuestras oraciones, nuestros ruegos, y al subir a Jerusalén siempre son por la parte oriental, a la parte del este, mis amados hermanos, donde está la tierra santa, donde está la tierra de Jerusalén. Y esto
produjo que es el Eterno cuando erigió, mis amados hermanos, el Mishkan, el templo en la tierra de Jerusalén, le quedaba al oriente, siempre al este. Y esto produjo un orden en el campamento de Israel, mis amados hermanos. Mire qué tan interesante es. Esta es una de las porciones, esta porción inicial del libro de Números, Bar Mitzvah. Esta es la porción que tiene que ver con el orden. Cuando el Creador comienza a crear un orden, nada, mis amados hermanos, se hace si no hay un orden en la vida. Tu vida, para que pueda producir un cambio, tu vida para que pueda ser efectiva, tu vida para que pueda ser productiva, tu vida para que pueda ser algo correcto y agarrar un buen camino, tienes siempre que ordenarte en la vida. El orden va a producir bienestar, mis amados hermanos. El desorden va a provocar calamidad siempre en tu vida, mis amados hermanos. Siempre hay un orden formado por 3 tribus, y lo que acomodaron este campamento fueron los que estaban al oriente: Isahar, Yehudá y Zebulón. Al sur, que hoy es Egipto, estaban Gad, Rubén y Shimón. En medio de ellos tenían que ir los levitas, mis amados hermanos, y luego los del oriente, occidente, que son los del oeste, Manashe, Efraín y Benjamín. Y los del norte, que hoy es Siria, mis amados hermanos, estaban Neftalí, Dan y Asher. Y lo interesante es que ellos tenían que estar un poco siempre alejados, porque entre ellos, en ese espacio, siempre tenían que estar los levitas en medio de ellos. Los levitas era como la fuente de unidad de ellos. Es como cuando ellos cometían una transgresión y los corbanos, los sacrificios, no eran aceptados o eran gratos a los ojos de Dios. Los levitas provocaban a través de la alabanza, la administración dentro del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se postrase, se humillase delante del Creador, y el Creador escuchase su tefiló, y podían ser aceptados cada uno de sus sacrificios que eran ofrecidos en el santuario, mis amados hermanos. Los levitas eran ese medio que provocaban que ellos, en algún caso, que transgredieran y que no eran correctos todavía los sacrificios que ofrecían, los levitas provocaban ese sentimiento para que ellos puedan derrocar esa parte negativa y que el Eterno menguara en ellos, en cada uno de sus corazones, mis amados hermanos. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos algo delante del Creador que no es agradable y nosotros ofrecemos un sacrificio, ese sacrificio no es agradable a los ojos de Dios, siempre somos provocados a través del Ruach, a través de que nosotros, a través de ese sentimiento, de esa emoción, a través de ese parámetro, nosotros poder contrictarnos y poder sentir en el espíritu que estamos actuando mal y corregir y buscar ese orden siempre para llegar al Creador, mis amados hermanos. Es decir, el templo o el Mishkan, en medio los levitas cercanos, porque ellos se iban a encargar de armarlo siempre y desarmarlo el templo, de resguardar, cubrirlo con las pieles finas que le ponían al templo. Y la ubicación en ese espacio era para el sur. Se colocaban los coatitas y su descendencia al sur, como miramos a ellos, a los coatitas. La descendencia al occidente se colocaban los gersonitas, mis amados, y al norte se colocaban los meraritas, y al oriente de este se colocaban Moshe y Aarón y sus hijos, mis amados hermanos. Cualquiera, mis amados hermanos, que traspasara un límite, una restricción de parte del Creador por cada campamento y cada tribu para evitar el desorden, porque se podía dar, mis amados hermanos, se podía dar humanamente o sentimentalmente, de que yo me voy en algún momento con el fulanito
porque me cae mejor que el otro, mejor que mi tribu, podríamos decir, porque a veces somos más amigos, somos más compañeros, como hoy en día me voy con el fulanito o la fulanita porque me siento mejor, pero no con este y no con el otro. Y eso podía pasar y ocurrir. No, esto no pasaba, mis amados hermanos, porque las tribus tenían que estar ordenadas, y aún en las tribus de Leví tenían sus tareas específicas, mis amados hermanos. También por ello vemos que lo central del censo del pueblo de Israel era formar un ejército, mientras que en la tribu de Leví era de edad de 30 años a 50 años su servicio en el santuario. La administración prácticamente, mis amados hermanos, para administrar directamente en el santuario. Vemos cómo Gerson le tocaba o era encargado de las cortinas pieles, mientras que Merari le tocaba toda la estructura del santuario, la pasta, las tablas, las columnas, las barras, y en el caso de los coatitas o coat, donde provenía Aarón y Moshe, les tocaba los más sagrados, y son los utensilios. Pero aún ellos, los coatitas, tenían que tener mucho cuidado, porque aún ellos tenían límites y restricciones, porque tenían que esperar a que los envolvieran y los empacaran, por así decirlo, todos los utensilios primeramente antes de que ellos poderlos cargar. Es decir, cada uno de ellos, de los hijos de Leví, tenían una función, tenían un trabajo específico. Así como los malacas, así como los ángeles, tienen funciones específicas y no pueden hacer otra función de otro malac, sino únicamente y exclusiva al cual fue llamado a ser mensajero portador de la voluntad del Creador. Asimismo, los hijos de Leví tenían sus funciones, y Merari no podía hacer funciones de los gershonitas. Los gershonitas no podían hacer ninguna función de los coatitas, mis amados hermanos. Y esto es muy interesante para nosotros, porque esto nos da que tú, mi amado hermano, y cada uno de los que nos están viendo, y cada uno de los que forman parte de la congregación, mis amados hermanos, tenemos funciones específicas, funciones importantes de parte del Creador en este mundo presente, mis amados hermanos. Que hay una gran diferencia, que tal vez hoy yo no entiendo cuál es mi llamado, hoy no entiendo cuál es mi función. Muchos no entienden ni saben por qué vinieron a este mundo y por qué han nacido en este preciso momento. Muchos que ya murieron tampoco supieron por qué nacieron en esos tiempos, mis amados hermanos, o cuál era su función específica en este mundo. Amados hermanos, desgraciadamente en este mundo tenemos graves problemas. Nos enfocamos muchas veces en conocer el futuro. Queremos conocer todo lo que representa el futuro, todo lo que nos viene después de lo de hoy. Amados hermanos, quítate esa mentalidad, enfócate en el mundo presente, enfócate en hoy. El mañana nadie sabe si puede despertar, únicamente y exclusivamente solo el Creador sabe. Si tú te enfocaras en el hoy, si tú te enfocaras en el ahorita, amados hermanos, tú entenderías hoy cuál es tu misión, tú entenderías cuál es tu función, y tú entenderías el día de hoy, mis amados hermanos, por qué naciste en este tiempo y no naciste en otro tiempo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida, mis amados hermanos? Enfócate en hoy, en el ahorita, mis amados hermanos. El mañana vendrá por sí de parte del Creador, pero no viene por ti mismo, viene por parte del Creador. Amados hermanos, quitémonos eso en la mente, de esperar y ver el futuro. Enfócate hoy. Hoy enfócate, mis amados hermanos. Todo esto tiene que ver con las piezas correspondientes al lugar santísimo. Vemos que en la Torá le dice: no puedes entrar hasta que los hijos de Aarón
los sacerdotes, quienes eran los únicos autorizados en entrar en esos lugares para envolver los utensilios, todos los utensilios Kadosh santos, de acuerdo a las características del utensilio, se envolvían con una determinada tela, mis amados hermanos. Las tenazas, pinzas de las carnes eran envueltas, mis amados hermanos, en telas púrpuras. Todo esto tiene su trasfondo, tiene su sentido subjetivo, porque todo esto es santo y tenían que tener las reverencias importantes hacia todos los utensilios, porque todo lo que usted haga para el Creador, desde ser santos, mis amados hermanos, con reverencia, con la mejor siempre intención del mundo, hasta los más mínimos detalles, porque a Hashem, a nuestro Creador, hay que darle siempre lo mejor, e inclusive cosas que para el mundo no entiende estos aspectos, que para ellos son vanos y no tienen ninguna importancia, pero para el Creador, para nuestro Creador, mis amados hermanos, era servirle con total agrado y a Hashem agradarle a su pueblo, mis amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hacemos las cosas para agradar al Creador, mis amados hermanos? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Eleazar es nombrado jefe de todos los jefes, es decir, de los levitas, se le daba según sus familias tareas en el santuario. Pero Eleazar era el supervisor de todas esas familias, pendiente el aceite de incienso del Ketoret, mis amados hermanos, la ofrenda de grano continua, el aceite de la unción, etc. Era el supervisor de todos los levitas, mis amados hermanos. Es muy importante porque el Eterno le habla a Moshe y Aarón y le ordena cómo van a ser el orden a seguir o las pautas, mis amados hermanos. No deja nada al azar el Creador, no dejó nada al azar, a que ellos interpreten en algún momento cómo y dónde y quiénes debían de ser, porque cuando el Creador haga esto va a ser un caos en la humanidad. Por eso el Eterno no dejó nada al descubrir, todo lo dejó no al azar de la humanidad, sino Él fue muy claro y específico, mis amados hermanos, y les dijo qué debían hacer, cómo hacer y por qué hacer, y qué directamente tenían cómo hacerlo. El Eterno mismo ordenó hacer el censo. Hashem ordenó quién de cada familia iba a ser el jefe. Hashem ordenó cómo debían de ubicarse en el campamento. Hashem mismo ordenó en qué sentido van a marchar, mis amados hermanos. ¿Qué tribu va adelante? ¿Qué tribu va segunda? ¿Y qué tribu va tercera? Mis amados hermanos, hasta el último. Esto no significa que los últimos eran los menos importantes para el Creador, como refleja el mundo hasta nuestros días, que los últimos no sirven hasta hoy. Todo tiene su motivo y sus razones en cuanto a las cantidades de ellos, porque los más numerosos van al frente. En ese caso, Yehudá, que es la que más personas tiene, mis amados hermanos, por eso él iba al frente. Mire qué interesante. Jeremías 2:2 dice algo muy interesante. Dice: ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Adón, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, por tierra no sembrada, dice. Esto quiero compartir, mis amados hermanos. Es fácil seguir
al Adón, en las buenas. Esto es muy interesante para nosotros. Es muy fácil seguir al Creador cuando estamos en las buenas. La pregunta es, ¿qué hago yo cuando estoy en las malas? ¿Qué hago yo cuando estoy en el desierto? ¿Qué hago yo cuando estoy pasando una prueba? Esto es muy interesante para nosotros. Seguimos al Creador, pero por ejemplo, aquí en la comunidad no tenemos aire acondicionado. Por la tarde se torna muy caliente y lo hemos visto muchas veces en nuestros tiempos, que en esta temporada surge un calor muy fuerte, un poco más intenso que otros tiempos, pero Baruch Hashem, bendito es el Creador, por eso, porque hay otras comunidades más cómodas que la de nosotros, con aire acondicionado, con más despejo, un poquito más de amplitud, más amplio, buen piso, buen azulejo, donde dan ganas, inclusive para las personas, servir al Creador, servirle con gran alegría, mis amados hermanos, porque tenemos aire acondicionado y tenemos más amplitud. Es bueno seguirle en ese momento al Creador. Vemos aquí en Jeremías, Hashem le dice, cuando me sigas en el desierto. Y la pregunta de Hashem para ti hoy es, en esta porción, mis amados hermanos de Bar Mitzvah, tan interesante es, ¿cuánto estamos dispuestos a seguirle en el desierto? ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir al Creador en el desierto? En el desierto no había aire acondicionado. En el desierto no había lujo. En el desierto no estaba pavimentado y no había azulejo. En el desierto no había mucha comodidad. En el desierto había demasiado calor, mis amados hermanos. ¿Cuánto estamos dispuestos a seguirle en el desierto? En ese desierto no debe llevarnos a todos a superarnos. En el desierto nos debemos de superar, a elevarnos, porque en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio del tormento, mis amados hermanos, vemos quién es y quién es realmente. Vemos quién eres y quién soy yo, mis amados hermanos. Ahí miramos al verdadero hombre, ahí miramos a la verdadera persona. Ahí es donde lo vemos, mis amados hermanos, quién es y quién es. Es que, mis amados hermanos, debemos ver qué está pasando directamente en el desierto. Porque en medio del desierto me está elevando o me está destruyendo. El desierto tiene dos caminos, o te eleva o te destruye. La pregunta aquí, mis amados hermanos, ¿cuál es la que está aconteciendo hoy en mi vida? ¿Me está elevando o me está destruyendo? Porque veremos el pueblo, es decir, el pueblo de Israel, en la siguiente parashá, se dejará tentar. Tu verdadera prueba está en el desierto, porque ahí se formará el carácter, se formará tu verdadero servicio al Creador y tu verdadera intención en el mismo. Es decir, la intención en nuestro Creador se refiere a tus virtudes en negativas o positivas, mis amados hermanos. La función o el objetivo de esta enseñanza, mis amados hermanos, es ver qué estamos dando en este desierto. ¿Qué tenemos que pasar? Nadie llega a tierra prometida sin pasar por el desierto. Todos, para poder habitar la tierra prometida tenemos que pasar el desierto. Shaul pasó por el desierto para poder entrar y habitar la tierra, mis amados
muchos de ellos tuvieron que pasar el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Sin pasar por el desierto, siempre tenemos que pasar por el desierto, porque para el pueblo de Israel y para nosotros es necesario siempre pasar por el desierto, ser probado, ser capacitado, ser refinado. De igual manera vemos en esta porción que el ejército, que eran muchos durante el desierto, fueron cayendo y cayendo. Y al final de todo ese ejército solo quedaron dos. Quedó Yehoshua, que es Josué, y Caleb. Fueron los únicos que entraron de 20 años para arriba de este primer censo, mis amados hermanos. Muchos de ellos no daban como Hashem quería que dieran. Y tenemos que reconocer que debemos de amar para poder dar en la vida, como acto de obediencia, no por un acto de obligación, mis amados hermanos, no por un acto de presión y tampoco por un acto de cohesión, sino simplemente por el acto de la obediencia, mis amados hermanos, podemos dar. Unos se quejaban, otros criticaban, otros murmuraban, otros se enojaban, otros se convirtió en rebeldes, en un estilo, mis amados hermanos, de vida frecuente en ellos, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces caemos en esa circunstancia y lo vemos, mis amados hermanos, mucho esto en las fiestas del Creador, las fiestas del Eterno, en los Moedim. Porque muchas veces criticamos esos detalles, los murmuramos esos detalles y nos enfocamos en eso porque quitó el verdadero dar al Creador para obtener el camino seguro a la tierra prometida. Esa tierra prometida, mis amados hermanos, donde me siento seguro. No se trata de eso. Se trata donde yo pueda vivir, que es resultado de una buena batalla. Porque la batalla no es pelearla por simplemente pelearla, mis amados hermanos. Dice Rachaúl Pablo, sino es pelear la buena batalla de la fe. Estar claro que vamos a ser probados. Estamos claros que vamos a ser tentados, estar en dificultades, y que mejor lugar que hacerlo que nuestro propio desierto personal, mis amados hermanos. Aunque estemos económicamente bien, aunque yo tenga una buena familia, pero tengo que examinarme internamente qué está ocurriendo con esa virtud de no saber dar en la vida, mis amados hermanos. Porque puede ser que yo tenga una buena familia, puede ser que económicamente esté bien, pero ¿qué está pasando con esa virtud que no sabemos dar? O no damos con el objetivo, o no damos con la capacidad de dar correctamente, mis amados hermanos. Porque no damos por amor, damos por presión, damos porque me da pesar, damos porque sencillamente se me ocurrió, pero no tengo la intención de dar. Se lo voy a dar porque ni modo. Se lo voy a dar porque mi pastor, se lo voy a dar porque mi líder, se lo voy a dar porque la persona me obligaron a que se lo diera, pero no me nace. No tiene ese sentimiento de dar por amor, mis amados hermanos. Muchos dan con ese sentimiento. No porque te nace, sino porque te obligan. No porque te nace, sino porque te cohesionan o te manipulan por simplemente un texto. Cuando dice la Escritura que es correcto, es más bendecido el que da que el que recibe. Entonces la gente lo da con una intención de recibir, no simplemente por dar por amor. Aunque la persona va a ser bendecida, pero no en la capacidad que el Eterno tenía preservada para dártelo.
Esto es muy interesante para nosotros, mis amados hermanos. Hay que entender esto. Hay que entender esto para entender las virtudes, entender este aspecto en la vida. Porque hay personas que son criticadas a hacer este aspecto y lo ven mal, pero no entienden por qué la persona lo hace. Y muchas veces la persona lo hace despojándose por amor, no por una presión. Es más bendecida esta persona que se despoja por amor que por presión, mis amados hermanos. El Eterno nos dice en su palabra que le sirvamos, pero que le sirvamos con alegría, de corazón, que le sirvamos bien, mis amados hermanos, que siempre vivamos ese don de servir, sin importar lo que nos esté sucediendo en la vida, que haya una satisfacción en nuestros corazones. Usted verá una sonrisa, usted verá una alegría en las personas. Eso no tiene precio, mis amados hermanos. Eso es sentir que se está dando con plenitud al Creador, que se está verdaderamente caminando por ese desierto. Tierra no cultivada, mis amados hermanos, es el desierto. Tierra no abonada, tierra no fértil, mis amados hermanos. Pero me toca, mis amados hermanos, me toca sembrar, me toca sembrar. Dice uno de los sabios de Israel, Rabino Legel, Eleazar, una frase muy interesante y analizar para todos nosotros. Más de lo que le entrega se produce a causa del amor. El amor se produce a través de la entrega, mis amados hermanos. Se la vuelvo a repetir para que podamos entender. Más de lo que le entrega se produce a causa del amor. El amor se produce a través de la entrega. Es muy interesante esta analogía, puesto que en el mundo es contrario a la Torá, porque el mundo es dar por amor. Es decir, si das es porque amas. Si yo doy es porque no amo a la persona. Y mientras que esta frase es interesante porque el verdadero sentimiento de amar se produce a través de la misma entrega, mis amados hermanos. Yeshua dijo, la Torá y los profetas se resumen en dos mandamientos. Amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es tan importante porque Yeshua dijo, si cumple esto, es como que estés cumpliendo toda la Torá. Y amar es personal. En pocas palabras, amar es no hago lo que yo quiero. No voy a hacer lo que me plazca en la vida, sino voy a hacer la voluntad del otro o la voluntad, de este caso, del Creador, mis amados hermanos. Anulo mi voluntad, anulo mis deseos. Y mientras que amor es el resultado de amar, es decir, es el fruto de amar. Y si yo no amo a nadie, nunca voy a tener el deseo, la obediencia de hacer, mis amados hermanos, de lo que quiera mi prójimo. Y nunca voy a tener el deseo ni el anhelo de dar en la vida, mis amados hermanos. Hoy esta porción nos enseña, y ese es el mensaje, es que el Eterno es bueno en todo momento, aún en medio del desierto. Él es bueno y bondadoso. Tenemos que ver su amor hacia nosotros, porque hoy no tengo reales. En el momento menos pensado voy a tener reales para comer. Hoy no tengo alimento, pero en el momento menos pensado voy a tener para comprar alimentos. Hoy no tengo agua, pero habrá el momento menos pensado para
atragantarme con agua. Hoy siento que no tengo el espíritu, pero en el momento menos esperado enderezo mis caminos y voy caminando con la escritura y moldearla, mis amados hermanos, a nuestro Mashiach. Hashem proveerá nuestro entendimiento, proveerá nuestro conocimiento y nuestra sabiduría de lo alto. Te va a venir situaciones, mis amados hermanos, difíciles en la vida. Si es que ya no la estás viviendo, mis amados hermanos, vas a ser tentado. Pero si no es a través de la escritura y la obediencia en su palabra, jamás ni nunca te va a escapar de esas pruebas, de esas dificultades o de esas tentaciones en el desierto. Y te puede pasar lo de muchos del pueblo de Israel, morir en el desierto. Pero recuerda que el desierto es para probarte, el desierto es para refinarte, el desierto es para elevarte, el desierto es para que nosotros aprendamos a conocer, a obedecer y servir al Creador, mis amados hermanos, al soberano del universo. Y si tú no has llegado hasta este punto de entendimiento en la vida, tenemos que trabajar en nuestro interior. Ese desierto propio, mis amados hermanos, de esa no nos podamos escapar jamás ni nunca. Todo el fin, mis amados hermanos, todo el fin de esta batalla y de esta lucha es vencer. Y este es otro mensaje de nuestra vida, mis amados hermanos. Lo mismo dijo nuestro Mashiach: confiad, yo he vencido al mundo, dijo. Con estas promesas somos más que vencedores por los que méritos el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Pero hasta el día de hoy somos tan incrédulos que dudamos hasta propiamente en eso, en esas palabras que dijo el Mashiach, porque los deseos, los placeres, las fantasías, las ilusiones nos engañan y perdemos esas promesas, porque hasta el día de hoy no vemos al Mashiach como Mashiach, porque no creemos en esas promesas. Y debemos de aprender mucho y separar y discernir, mis amados hermanos, qué es lo que debo tomar y qué es lo que debo guardar, tenerlo ahí en pausa en este momento, y qué debo desechar en nuestra propia vida. Quiero compartir brevemente algo de la fiesta de Shavuot, que ya está próximamente en nuestra estela en la próxima semana, porque en muchos medios se habla que la fiesta de Shavuot, mis amados hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con el derramamiento del Ruach HaKodesh, dice mucha gente que ahí empezó Shavuot. Esta fiesta tan importante llamada Pentecostés, o de los 50. Pero es muy interesante esta fiesta, porque muchos círculos religiosos celebran esta fiesta, y no es en el concepto que está mal, sino directamente en el significado de Pentecostés, porque su significado es 50 también, haciendo alusión a los 50 días después de la fiesta de Pesach o pan sin levadura, al camino de Shavuot, a la fiesta de las semanas, porque la fiesta de Shavuot no se celebra por primera vez en Pentecostés, sino se celebró en el monte Sinaí, mis amados hermanos, por primera vez. Y sí, hasta el día de hoy, este círculo religioso no llega a conocer bien los detalles de estas fiestas, estaremos totalmente en dificultades para conocer o interpretar directamente esta fiesta y vivir directamente esta fiesta en plenitud. Esta fiesta se conmemora primeramente la entrega de los frutos de la era. Es una fiesta de primicias agrícolas, mis amados hermanos. También la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la cual fue constituida en el libro de Levítico 23. Y como realmente se celebró esta fiesta en el pueblo de Israel, y nos revela estos grupos religiosos donde quedaba
este aposento alto que habla el libro de Hechos 2. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Ni saben, porque directamente se derramó el Ruach HaKodesh en ese preciso momento, en ese día exactamente. ¿Y qué día era ese, mis amados hermanos? ¿Y qué hacían ellos en la hora tercera? ¿Y qué se hacían a esa hora tercera ahí? Esto y más preguntas estaremos dando explicación a esta interpretación hoy, prácticamente en la comunidad, mis amados hermanos. Pero vemos algo muy interesante del derramamiento del Ruach HaKodesh, en la inclusión de las naciones, de los justos de las naciones, donde el Eterno no hace sección de personas, y es derramado sobre los gentiles, quienes habían abandonado el paganismo, la idolatría, y a través del Mashiach somos injertados en el olivo natural. Por ello vemos que en este Shavuot la mujer tiene uno de los papeles más importantes al encender las luminarias tanto del Shabbat como de las festividades también, mis amados hermanos. Y podemos comparar a la mujer como esas barras, desconexiones, esos centros que unen las barras, mis amados hermanos, con las tablas del santuario. Y por eso la Torah llama a la mujer casa de Jacob, que la constitución misma del hogar depende siempre de la mujer, porque sin las barras, sin estas conexiones, mis amados hermanos, sin esas barras no hay coincidencia, y las tablas son unidades separadas. Las barras conexivas, es decir, traían la unidad, mis amados hermanos, se convierte en una casa que se refiere a los hombres que lo llaman hijos de Israel. Hay muchos hijos, pero una sola casa, mis amados hermanos. A menos que los hijos se unan, no serán más que tablas separadas. Una tabla en sí misma puede ser que no tenga mucho valor, porque si tengo 1000 tablas y no están unidas, no hay valor en ellas, mis amados hermanos. Si tomo las tablas y construyo una casa en ella, el valor asciende considerablemente. Aquí aprenderemos mucho de esta porción semanal, que cuando nos unimos por un mismo objetivo, cuando nos unimos por un mismo, no solo objetivo, un mismo propósito, mis amados hermanos, y una misma armonía, veremos y venimos a formar parte de un bien mayor. Ese bien mayor aumenta considerablemente su valor. Una piedra por sí sola no tiene un buen valor, pero una piedra colocada junto a otra piedra, en las paredes del templo de Jerusalén, tienen un valor especial. Quien le da ese valor especial, si no es lo que ha logrado junto a otras piedras. Pues la mujer en esta fiesta, en la fiesta de Shavuot, tiene el sagrado, amado hermano, desafío de tomar todas las piedras y todas las tablas y formar una casa, la casa de Jacob, los hogares que servirán de medio, de refugio, de nido para las futuras generaciones, para los futuros maestros de Torah, los futuros sedientos o sadiquín de los justos de las naciones y justos de los pueblos de Israel, de manera que no se debe negar el compromiso que se tiene con la Sagrada Torah. Esto es una función de hecho. Ambos, tanto la Torah y la mujer en hebreo, son femeninas. Hay una relación y hay un vínculo tan estrecho entre la Sagrada Torah y la mujer en el pueblo de nuestro Padre eterno, nuestro Creador. Quiero cerrar con una historia, una anécdota muy interesante, mis amados hermanos, para que podamos entender cómo nace este principio, mis amados hermanos, de poder dar. Cómo nace este principio de sentimiento que del amar puede producirse a través de la entrega. ¿Cómo podemos entregar algo
por amor, mis amados hermanos. Y cómo es el recurso de Dios cuando Dios trae algo en la vida y nos bendice a través, sin conocer directamente a las personas que actúan en bien o bienestar de una sociedad. Quiero cerrar esta enseñanza con esta analogía que sé que será de mucha provisión para tu vida, será de mucha verajá, bendición para tu vida, porque esto aprenderemos a no traer este poder de la crítica y poder entender por qué Dios hace las cosas en este tiempo y que nosotros no comprendemos o no entendemos, porque Dios usa a las personas sin entender el hecho de las acciones o los comportamientos de las personas. El Talmud relata la historia de un erudito de la Torá, un hombre de gran piedad, de gran humildad, quien pidió a Dios darle a conocer la identidad de su futuro compañero en el mundo venidero. Este varón ayunó muchos días, oró e inclusive imploró, hasta que una noche, en un sueño, lo siguiente le fue revelado. ¿Sabe que tu compañero en el mundo venidero, le dice en el sueño, cuya identidad tú tan grandemente deseabas conocer, no será ningún otro más que el carnicero local? Al despertar, el santo erudito estaba abrumado por la comprensión de que aquel vulgar, ignorante, el carnicero, sería su igual en el mundo venidero. Otra vez se sumergió en el mismo, en ayuno y la plegaria, y una vez más fue informado en un sueño que el carnicero sería su compañero en el mundo venidero. Afligido más allá de medida al escuchar la mala noticia repetida, se colapsó en angustia y comenzó a llorar. De ningún modo podía hacer él paz con él en el hecho de que en el mundo venidero tendría el carnicero como su compañero. En medio de su llanto, súbitamente escuchó una voz dirigiéndose a él. Si no hubiera sido el gran hombre de piedad que eres, dice, tú merecerías morir por lo que has hecho. Pecaminoso y vana es una pena en compartir el mundo venidero con el carnicero, pues él ha sido singularmente privilegiado para lograr acciones de sobresaliente virtud, y su estatura en el futuro será muy grande. Temprano a la mañana siguiente, el erudito acudió al negocio del carnicero. Después de saludarlo, declaró: quiero que me cuentes acerca de las acciones de benevolencia que has hecho en este mundo, le dijo. Mi señor, dice, debería saber, replicó el otro, que yo conduzco mi negocio de una manera proba. No doy falso peso, trato a un cliente pobre del mismo modo que hago con un rico, y trato de darle lo mismo, cortes selectos de carne. Además, una mitad de todas mis ganancias dispersa para caridad, y con la otra mitad proveo para mí mismo, dice, y para toda mi familia. Todas estas cosas que hacen, le dice, respondió el hombre de piedad, no merecen alabanza muy grande, dado que muchos otros actúan de la manera semejante que tú estás actuando. Lo que yo quiero saber es si has hecho alguna vez algo tan notable que ningún otro hubiera hecho. El carnicero de momento se calló por un largo tiempo y finalmente dijo: sí, ciertamente recuerdo una gran acción que hice hace varios años, le dice. Una vez estaba sentado en mi negocio cuando pasó una caravana de gentiles llevando muchos cautivos, entre ellos una joven niña
que estaba llorando amargamente. Me acerqué a ella y pregunté: hija mía, ¿qué te causa llorar tan penosamente? Su súplica fue: sepa, amable Señor, que soy una hija judía y estoy tan terriblemente asustada de que seré llevada a un destino donde traicionaré mi fe. Que ellos al menos me lleven a un lugar donde vivan judíos, que pagarán mi rescate y me permitirán permanecer fiel a mis creencias y a mi fe. Mi corazón se quebró al escuchar sus palabras de esta niña y dijo: cálmate, hija mía, pues no te dejaré en las manos de estos gentiles, yo mismo te rescataré. Abordé a su captor y por una gran suma de dinero, más de lo que podían afrontar, obtuve su liberación. Le hice entrar en mi hogar. Ella tenía entonces 12 años de edad y la crié hasta que alcanzó edad para casarse. Un día llamé a mi hijo de 21 años de edad y depositándole mi confianza le dije: hijo mío, atiende a mis palabras y obedeciéndome hallarás alegría en este mundo y en el mundo venidero. Con todo mi corazón haré como tú me ordenes, le dijo el hijo al padre. No iré contrario a tus deseos. Mi preciado hijo, dije a él, es mi deseo que tú tomes a esta doncella como tu esposa. Haz así y yo equiparé con vestiduras y daré a ti perla hasta satisfacción de tu corazón. Que así sea entonces, padre, respondió el hijo. Me regocijé con gran gozo, lo suplí de guardarropas, de preciosas mercaderías, de acuerdo con sus deseos, e hice preparativos para la boda. Invité a todos los vecinos del pueblo a la boda sin excepción, incluyendo a los indigentes, a los pobres, a quienes senté entre mi propia familia, para hacerles sentir más bienvenidos. Coloqué los mismos alimentos y platos sobre sus mesas que lo que los puse sobre la mesa de los ricos, y ellos comieron y bebieron con mucho disfrute. Advertí, sin embargo, que en una mesa particular nadie estaba participando de la comida. Mis hermanos, pregunté, ¿por qué ustedes no comen ni beben? Le pregunté. ¿Han quizás hallado algo mal en los alimentos? ¿Algo no les gustó de los alimentos? No, dicen, nada podrá saber mejor que estos platos. Cuán delicioso y bello es todo. Pero hay aquí un hombre que continuamente llora, dice, y nos roba el deseo de participar de la comida, dicen los comensales. Abordé al hombre pobre, lo llevé de la mano y lo guié afuera. Una vez allá afuera adquirí gentilmente, dice, mi hijo, ¿por qué me has hecho esto a mí? Le dice. ¿Por qué has tomado lo que es una ocasión gozosa, alegría para los demás en un tiempo de duelo como lo estás teniendo tú y de llanto? Le dice. ¿Qué te preocupa? Le dice. ¿Es quizás una gran deuda que no puedes devolver? Si esa es la razón, yo estoy dispuesto preparado para prestarte el dinero y que tú las pagues, le dice el erudito. El indigente replicó como sigue: no debo una gran deuda que ha vencido por reembolso, ni estoy necesitando de ningún préstamo. Lloro, dice yo hoy, porque la novia que está a punto de estar bajo el dosel, bajo el matrimonio, esa mujer, esa joven era mi prometida en tal y tal ciudad. Con estas palabras, él sacó un certificado de compromiso, una ketubá, que le entregó al erudito. Después que me convenció y vi la ketubá y miré que era la misma joven, yo mismo, que él hablaba la verdad, pregunté: ¿sabes de una marca que identificara a esta doncella? Sí, replicó el muchacho. Una vez cuando yo estaba en la casa de su padre, vi que ella tenía esta marca en el siguiente lugar.
Esto también vi, era verdad, así dije a él. No te entristezcas, le dijo, alegra tu corazón, pues yo te entregaré a tu prometida y tú la harás tu esposa. Llamé en este momento a mi hijo, dice el erudito, y confié en él. Mi querido hijo, tú has actuado de acuerdo con mis deseos y has accedido a tomar a esta doncella como tu esposa. Ahora pido una bondad adicional de ti, una que no quiero que tú me rehuses. Al igual que yo no te rechacé la primera vez, así no negaré tu presente pedido, fue su réplica del hijo. ¿Sabes entonces que tu novia estaba anteriormente comprometida con otro hombre, joven? Un hecho del que solo ahora me entero. Además, he visto yo mismo, dice, el contrato de compromiso, la que tú vas, que está en la posesión de este hombre. La novia, por tanto, está prohibida para ti. Es mi deseo que tú pases a este hombre el ajuar de la novia y todas las cosas que preparé para ti. Haz esto y tu recompensa será muy grande, le dice. Encontraré otra novia para ti, aún mejor que esta, y te proveeré de una doble medida de lo que has hecho para ti hasta el día de hoy. Que así sea, dice el hijo, juntamente como tú me has aconsejado, le dijo el hijo al erudito. Regalé todo al pobre hombre joven y luego le conduje bajo el dosel matrimonial en lugar de mi hijo. Lo bendecí a ellos con 7 bendiciones también, y por tanto el periodo de la celebración nupcial me regocijé e hice con ellos toda la felicidad. Todo lo que había destinado para gastar para mi hijo lo usé para ellos. Después de su matrimonio, ellos permanecieron en mi hogar por un largo tiempo, creciendo de nada, hasta que un día empezaron el deseo de mudarse a su propia ciudad. Preparé provisión para el viaje y les despedí con muchos regalos, muchos presentes, deseándoles siempre el bien. Esa es la historia de la cual me recordé, dice el erudito. Desde que todo esto tuvo lugar, dijo el carnicero, verdaderamente varios años han pasado. A lo largo de la narración, el erudito de la Torá se sintió absorto en atención extasiada. Ahora él se volvió al carnicero exclamando: que tú seas bendecido por alegrar mi corazón. Estoy contento de tener tal compañero como tú en el mundo venidero. Que Dios nos haya a todos, mis amados hermanos, dignos de compartir el mundo venidero con personas justas, rectas y temerosos de Dios, y que sea su voluntad que nosotros heredemos la vida eterna en el futuro, mis amados hermanos. Este es el deseo del Creador, mis amados hermanos. Nadie, mis amados hermanos, nadie puede amar. Nadie puede amar y no entregar algo. El sentimiento de amar se produce a través de la entrega. Esto es lo que hizo el carnicero. Esto es lo que provocó que el erudito pudiera entender por qué el Eterno lo había premiado a él en el mundo venidero como compañero del Olam Jabá, del mundo venidero. Amados hermanos, que todos los hechos y las acciones que tú hagas hoy, todos los actos que tú pases en un proceso del desierto, la prueba, la dificultad, la tribulación, para llegar a una elevación, a un refinamiento, a una preparación, esto sea en el motor de poder amar primeramente al Creador y luego a nuestro prójimo, para que produzca una entrega verdadera, un servicio verdadero. Eso significa Shavuot, mis amados hermanos. Son 2 tablas. Una tabla es entrega total
mi persona con el Creador. Y la segunda tabla es la entrega mía hacia mi prójimo, amados hermanos. Que el santo bendito sea hoy pueda iluminarte, pueda llenarte y tú puedas sentir verdaderamente el amar a nuestro Creador. Como dijo nuestro Melech HaMashiach, amarás al Eterno con todo tu corazón, con todos tus recursos, con todas tus fuerzas. Y semejante es el segundo, dice, Vejasta le areja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el santo bendito sea te bendiga hoy, amados hermanos, que tú puedas llenarte hoy. Y lo que no has entendido en Shavuot, lo que no has entendido en la cuenta del Omer, cada 7 sefirot, que cada sefirot se repiten una con otra, que lo que tú, las virtudes que no tienes y no has tenido y no te la han enseñado o nunca recibiste eso de tus padres, amados hermanos, busca con anhelo y con fuerza eso, pídele al Creador. Si no tienes amor, dile, Padre eterno, yo quiero amor. Yo no tengo disciplina, Padre, dame disciplina. Sé que todo lo que estoy forzando a pasar en el desierto me va a capacitar. La fuerza, el vigor, tú no lo tienes, Padre eterno. Yo deseo eso, quiero con anhelo. Me voy a esforzar por tenerlo. Que el Santo Bendito recompense tu esfuerzo y eso te lleve del desierto a la tierra prometida. El Santo Bendito te bendiga. Shalom, shalom. Y Rosh Chodesh Tov para todas las familias. Que el Santo Bendito sea te conceda un excelente mes de Sivan. Un excelente mes lleno de mucha verajá y de mucha luz. Shalom, shalom y Rosh Chodesh Tov todas las familias.